Hola amigos de Honor Ediciones, ASO Digital Content y Perlas Cristianas. Estamos aquí en una entrega para ver y refrescar lo que ha sido y ha supuesto la entrada del presidente americano Trump en esta nueva época. Probablemente nadie esperaba que fuera a actuar tan rápido y tan claramente en todo aquello que muchos de nosotros hemos escuchado a lo largo de su elección. Y es algo tan evidente y tan claro que la izquierda radical y sobre todo aquí en España no han perdido mucho tiempo en contestar a las afirmaciones de Trump. Pero ¿cuáles son las principales afirmaciones en lo que se refiere a tema social y a tema de la vida? Inmigración. 1. Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Toda entrada ilegal será detenida de inmediato y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de criminales extranjeros a los lugares de donde vinieron. 2. Reinstauraremos mi política de permanecer en México. Pondremos fin a la práctica de capturar y liberar y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. 3. Bajo las órdenes que firmo hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Pro vida. Juntos, terminaremos con la epidemia de enfermedades crónicas y mantendremos a nuestros hijos seguros, saludables y libres de enfermedades. 2. Protegeremos la vida de los más vulnerables, incluyendo a nuestros niños. Ideología de género. 1. Esta semana también pondré fin a la política gubernamental de intentar socialmente manipular la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada. 2. Forjaremos una sociedad ciega al color y basada en el mérito. A partir de hoy será la política oficial del gobierno de los Estados Unidos que solo existen dos géneros, masculino y femenino. 1. Después de años de esfuerzos ilegales e inconstitucionales del gobierno para restringir la libre expresión, también firmaré una orden ejecutiva para detener inmediatamente toda censura gubernamental y devolver la libertad de expresión a América. 2. Pondremos fin a la imposición de teorías políticas radicales y experimentos sociales a nuestros guerreros mientras están en servicio. Estas secciones reflejan las posturas relacionadas con los temas de inmigración, provida, ideología de género y oposición a políticas consideradas parte del movimiento woke, según la narrativa del discurso. Y todo esto, si lo juntamos con que en París en enero han tenido la Marcha por la Vida y que en Estados Unidos también en enero tienen la Marcha por la Vida, y si además de esto juntamos las declaraciones de la ministra en España, la ministra de Igualdad, con respecto al tema de quién debe y quién no debe comulgar, pues como comprenderán ustedes, pues cualquier persona que sea sensible a lo que le rodea y lo que la sociedad empieza a permear para todos aquellos que vivimos en ella, pues no podemos ser indiferentes. Probablemente nos gustaría dentro del canal de Honor Ediciones dedicar el tiempo a cuestiones más filosóficas, más de cultura, más de desarrollo humano, más de pensamiento, más de ensayo, pero nos ha tocado vivir estos tiempos. Sin duda, el cambio ha sido tan drástico de la administración Biden a la administración Trump que muchos de los que aquí están, y podemos leer en estos días periódicos como El País, que no dejan de lanzar críticas hacia todo lo que hace Trump, porque evidentemente es lo contrario a lo que llevamos viviendo en España, en Europa y con Biden en Estados Unidos. No podemos negar que estamos viviendo un momento convulso, muy convulso, porque las ideologías, antaño comunismo y capitalismo, se han vertido ahora en ideologías puramente sociales. Pero el extremo es que la ideología social está intentando transformar no solamente lo que sería el pensamiento, sino también la sociedad. Por eso, de esta forma, en la forma de actuar de cualquier gobernante es intentar defender aquellos valores que construyen
una sociedad de futuro, una sociedad que permita hacer que las personas que viven en ella sean personas que tengan una solidez tanto en sus fundamentos para ellos como para los que les rodean. Dirán ustedes que una sociedad diversa, plural, multicultural es mucho mejor. Lo dirán si ya han sido inoculados con las ideologías woke y de género. Y el planteamiento del presidente Trump es inequívoco. Dejemos que podamos expresarnos todos según nuestro criterio y según nuestra opinión. Pero además podamos expresarnos en la dirección de crear una sociedad fuerte y justa. ¿Y cómo ustedes dirán que es una sociedad fuerte y justa? Pues donde quepan los débiles. Por eso, hoy más que nunca, el criterio principal de cualquier sociedad, de cualquier gobernante, es dar cabida a la vida. La vida a los más débiles. La vida a los más débiles que nacen y a los más débiles que están a punto de irse. Estábamos leyendo un artículo de Religión en Libertad en el que señalaba pues todas las atrocidades sobre el aborto. El aborto cada año mata más bebés y ya son 45 millones al año. Y la Iglesia dice, no debería callar. Pero es que junto al aborto está la eutanasia. Las asociaciones pro vida en lengua inglesa ya desde hace años publican las cifras de causas de mortalidad mundial. Y sí, han acertado. La cifra mayor se la llevan todo lo que supone la muerte de bebés. El cristianismo es una religión que defiende la vida. No obstante, todos sabemos que el Dios de los cristianos es el Dios de la vida. Los cristianos no deberíamos arrinconarnos, porque este tema no es un tema menor. Además de eso, debemos tener presente que el defender la vida a los más débiles hace también que los que parece que no lo son, es decir, los que tienen una mano puesta para saltar y dejar esta vida, vean que vivir es posible, porque hay una sociedad dispuesta a luchar por ellos, a ayudarles, porque lo están haciendo ya con los más débiles, los no nacidos y los que están a punto de irse. Tenemos que pensar en países como Francia, que tienen prácticamente el doble de abortos que en España. Pero en Argentina, desde la aprobación de la nueva ley del 21, fueron 73.000 en el 21, 96.000 en el 92, en el 22, perdón, y 106.000 en el 2023. En México se practicaron un total de 263.000 abortos legales y 180.000 correspondían a mujeres residentes en Ciudad de México. 180.000. Y si hacemos números dentro de Estados Unidos, la cifra sale mal parada porque fundamentalmente se ve que el aborto es un hecho racista, porque es sobre todo en aquellos de raza negra los que se practican. Es decir, vemos cómo el aborto es una lacra que se ha extendido en la sociedad de tal manera que incluso en Francia tenemos una situación en la que el aborto es constitucional y donde la persecución por la libertad en expresar lo que uno opina, en que el aborto sea constitucional, le puede caer y recaer multas hasta de 100.000 euros, como le sucedió a un medio de comunicación por divulgar esa noticia. Concretamente, la Autoridad de Regulación de los Medios de Comunicación de Francia, Arcom, ha impuesto una multa de 100.000 euros al canal CNews tras afirmar durante el programa con invitados católicos a favor de la vida que el aborto es la primera causa de muerte en el mundo, basándose en cifras de la OMS. Esa noticia pertenece al debate firmada por María Fernández el 28 del 11 del 2024.
Sí. Para esta inmersión nos has pasado un artículo de Religión en Libertad que cubre este evento. Correcto. Y bueno, pues vamos a intentar desgranar sus puntos claves Oye, y entender por qué es tan relevante, ¿no? pues sí, es un momento, un punto de inflexión interesante, ¿no? Para Francia, porque marca medio siglo desde la aprobación de la ley Veil, que como sabéis, despenalizó el aborto en el país. Exacto. Y el artículo nos recuerda que desde entonces se estima que se han realizado 10 millones de abortos en Francia. Una cifra impactante. Es una cifra que invita a la reflexión, ¿verdad? Sí, sin duda. Plantea la necesidad de analizar el impacto social del aborto a lo largo de estas 5 décadas. Y además el artículo compara la situación de Francia con la de España, donde curiosamente las tasas de aborto son significativamente menores. Sí, me ha llamado mucho la atención. 100.000 al año frente a los 240.000 de Francia. Es una diferencia enorme. ¿A qué crees que se debe? El artículo sugiere que simplemente es una cuestión de laicismo. Bueno, el laicismo puede ser un factor, Bien. pero no olvidemos el papel de las redes de apoyo a la maternidad. Claro. El artículo destaca que en España estas redes son más fuertes, lo que podría influir en la decisión de las mujeres. Claro. También hay que considerar las diferencias en las políticas sociales y de conciliación familiar. Es cierto, no podemos simplificar el análisis a una sola variable. Y hablando de cambios, hay un dato en el artículo que me ha dejado perpleja. Francia ha incluido recientemente el derecho al aborto en su constitución. Sí, siguiendo los pasos de la Yugoslavia comunista bajo Tito. ¿Sí? Un movimiento, sin duda, significativo, ¿Sí? que podría blindar el aborto frente a futuros cambios legales o sociales. Es un paso enorme. ¿Crees que esto hará más difícil el trabajo del movimiento pro vida en Francia? Sin duda presenta un nuevo desafío. Tendrán que replantear sus estrategias para defender su postura en un contexto legal donde el aborto es un derecho constitucional. Claro, el artículo describe también a los participantes de la marcha, ¿no? Parece que había gente de todas las edades, Sí, desde jóvenes hasta personas mayores, dice. que han sido testigos de la evolución del debate. Esa diversidad generacional es interesante. Muestra que el debate sobre el aborto sigue vivo y que las nuevas generaciones también están involucradas en la lucha por la vida. Hay un par de testimonios que me han impactado. Jen, un joven de 38 años, dice que teme ser criminalizado por oponerse al aborto. Y Melis, una mujer de 54, ve la eutanasia como una pendiente resbaladiza que podría llevarnos a un cambio de civilización. Son voces que reflejan la preocupación de una parte de la sociedad francesa Sí. por la deriva ética que perciben en relación con la vida humana. Son miedos que resuenan en otros países, Claro. donde el debate sobre el aborto y la eutanasia está en el centro de la agenda política y social. Y hablando de censura, el artículo menciona un caso que me parece gravísimo. El regulador de medios francés, Arcom, ha multado al canal Sinus con 100.000 euros por afirmar que el aborto es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Un caso paradigmático de los límites a la libertad de expresión, Totalmente. sobre todo cuando se trata de temas controvertidos como el aborto. Claro. Lo irónico es que la afirmación de CNews está respaldada por datos de la OMS, pero aún así ha sido sancionada. Es realmente preocupante. ¿Crees que este tipo de censura podría extenderse a otros medios o incluso a la sociedad en general? ¿Podríamos llegar a un punto donde expresar una opinión contraria al aborto sea considerado un delito? Es una pregunta que debemos hacernos. Sí, Si se limita la libertad de expresión en un tema tan fundamental como la vida, claro. se abre la puerta a la censura en otros ámbitos. Mm. La pluralidad de opiniones es esencial en una sociedad democrática Sí, y la libertad de expresión es un pilar fundamental de esa pluralidad. totalmente de acuerdo. Y ya que hablamos de opiniones, el artículo también menciona las 10 propuestas clave de la Marcha por la Vida. Me gustaría profundizar en algunas de ellas para entender mejor qué busca el movimiento. Por supuesto, analizar esas propuestas nos permitirá comprender mejor las estrategias del movimiento pro vida en Francia. Entre las propuestas destaca la de ser obligatorias las ecografías a las 6 semanas de embarazo, para que las madres puedan escuchar el latido del corazón del feto. Sí. ¿Crees que esta medida de implementarse podría tener un impacto significativo en la tasa de abortos? Es una medida controvertida, Ya. pero algunos estudios sugieren que sí, Ajá. que la visualización del embrión y la audición del latido fetal Ya. pueden generar un vínculo emocional que lleva a la mujer a reconsiderar su decisión. Entiendo. También se propone un plan para reforzar las políticas de apoyo a la familia y combatir la precariedad económica, que a menudo empuja a las mujeres a abortar. ¿Qué opinas de esta propuesta? Es una propuesta interesante.
abordar las causas socioeconómicas que pueden llevar a una mujer a considerar el aborto es clave. Si se les proporciona un apoyo adecuado, es posible que muchas sientan que tienen alternativas reales. Eso me lleva a otra propuesta que me ha llamado la atención, la de garantizar el acceso universal a los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son esenciales para asegurar una muerte digna a quienes sufren enfermedades terminales. El movimiento Provida los ve como una alternativa compasiva a la eutanasia. Hablando de eutanasia, el artículo cita a Maylis, una manifestante de 54 años, que teme que su legalización suponga un cambio de civilización. ¿Crees que esta preocupación está justificada? Es un debate complejo. Sí. Los defensores de la eutanasia argumentan que se trata de un acto de compasión y libertad individual. Mientras que los detractores temen que se abra la puerta a una banalización de la muerte. Y en Francia, este debate cobra especial relevancia, ya que la eutanasia está siendo considerada seriamente por el gobierno. Exactamente. Y la Marcha por la Vida, al incluir este tema en sus propuestas, busca ampliar el debate sobre el final de la vida e incorporar la perspectiva de quienes defienden la inviolabilidad de la vida humana hasta la muerte natural. Volviendo a las propuestas, hay una que me parece especialmente polémica. La de restablecer el periodo de reflexión de al menos 3 días antes de cualquier aborto. Es una medida que busca garantizar que la decisión de abortar sea tomada de forma libre y consciente. Se argumenta que un periodo de reflexión permite a la mujer sopesar todas las opciones y recibir el apoyo necesario para tomar una decisión informada. Claro, pero también hay quien critica esta medida como una forma de obstaculizar el acceso al aborto, añadiendo una carga emocional y burocrática a la mujer. Sí, es un tema delicado. Los detractores argumentan que la mujer ya ha pasado por un proceso de reflexión personal. Y que la imposición de un plazo adicional no hace más que añadir presión y culpa. El artículo también menciona la propuesta de fomentar el nacimiento bajo X, que permite a las mujeres dar a luz en anonimato y dar a sus hijos en adopción. ¿Crees que esta medida podría ser una alternativa real para las mujeres que no se sienten preparadas para ser madres? Podría ser una opción válida en algunos casos, especialmente para mujeres jóvenes o en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el derecho del niño a conocer su origen biológico. Es cierto, es un derecho fundamental que debe ser protegido. Y hablando de derechos, otra propuesta que me parece fundamental es la de defender el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. Es un derecho que ya está reconocido en Francia, pero el movimiento Provida busca reforzar su protección, especialmente ante la creciente presión para que los médicos participen en abortos. Entiendo. Y finalmente, la Marcha por la Vida también propone implementar en el sistema educativo una educación afectivo-sexual que sea respetuosa con la vida. ¿Cómo crees que debería ser esa educación? Debería proporcionar información completa y veraz sobre la sexualidad, pero también transmitir valores como el respeto, la responsabilidad y la importancia de tomar decisiones informadas. ¿Crees que es posible integrar una perspectiva provida en la educación sexual sin caer en el adoctrinamiento? Es un desafío, pero creo que es posible. Se trata de presentar la perspectiva provida como una objeción legítima dentro del debate ético sobre la vida humana sin imponerla como la única verdad. Claro, lo importante es que los jóvenes tengan acceso a información diversa. Exacto. Y puedan formarse su propia opinión de forma crítica y responsable. La educación sexual debe ser un espacio de diálogo y reflexión, no de imposición de ideas. Bueno, creo que hemos cubierto bastante bien las 10 propuestas de la Marcha por la Vida. Me ha parecido muy interesante analizarlas en detalle. Para comprender mejor las estrategias del movimiento en este nuevo contexto legal. Nos da una visión más completa de sus objetivos Claro. y de cómo se están adaptando a la nueva realidad. Y ahora que hemos analizado las propuestas, me gustaría profundizar en la estrategia general del movimiento Provida en Francia. ¿Crees que, a pesar de la enmienda constitucional, tienen posibilidades de éxito? Es una pregunta difícil de responder. Ya. El movimiento Provida se enfrenta a un gran desafío, pero también cuenta con una base social sólida y una larga trayectoria de lucha. Es cierto, el movimiento Provida en Francia tiene una larga historia y ha demostrado ser resiliente. Pero, ¿cómo crees que pueden adaptar sus estrategias a este nuevo panorama con el aborto en la Constitución? Buena pregunta. Se me ocurre que podrían enfocarse en acciones que, si bien no buscan la abolición inmediata del aborto, sí promuevan una cultura de respeto a la vida y reduzcan la necesidad de recurrir al aborto. Es una posibilidad.
Podríamos ver un aumento en campañas de concienciación pública que destaquen las implicaciones éticas y emocionales del aborto, sin dejar de lado la importancia de apoyar a las mujeres embarazadas en situaciones difíciles. Exacto, crear una red de apoyo sólida donde las mujeres sientan que tienen alternativas reales al aborto podría ser una estrategia clave. Y no podemos olvidar el papel crucial de la educación. Totalmente de acuerdo. Una educación sexual integral que no solo se centre en la biología, sino que también fomente valores como el respeto, la responsabilidad y la toma de decisiones informadas podría ser fundamental para prevenir embarazos no deseados y promover una cultura de la vida. Y en ese sentido, ¿crees que el movimiento Provida debería tener un papel más activo en la configuración de los programas de educación sexual en las escuelas? Es un tema delicado. Por un lado, es importante que los jóvenes reciban información completa y veraz sobre sexualidad, incluyendo la perspectiva provida. Claro. Por otro lado, hay que evitar caer en el adoctrinamiento y respetar la autonomía de los jóvenes para formarse su propia opinión. Claro, se trata de encontrar un equilibrio entre informar y formar, sin imponer una visión única. Y hablando de llegar a las nuevas generaciones, no podemos olvidar el poder de los medios de comunicación y las redes sociales. Sin duda, el movimiento Provida podría aprovechar estas plataformas para compartir historias de vida que conmuevan e inspiren, contrarrestando la narrativa a favor del aborto que a menudo domina el discurso público. Es una estrategia inteligente. Las redes sociales tienen un enorme potencial para llegar a un público amplio y generar debate. Y no solo se trata de compartir información, sino de generar empatía y comprensión. Contar historias personales, mostrar la humanidad detrás del debate, puede ser una herramienta poderosa para cambiar percepciones. Estoy de acuerdo. Humanizar el debate es fundamental para que la gente pueda conectar con el mensaje Provida de una manera más profunda. Y a pesar de los desafíos, creo que el movimiento Provida en Francia tiene la capacidad de adaptarse, innovar, para defender su causa en este nuevo contexto. Es cierto, la lucha por la vida no termina con la enmienda constitucional. De hecho, este nuevo desafío podría impulsar al movimiento a ser aún más creativo y estratégico en su defensa de la vida. Exactamente. Y como sociedad es importante que estemos informados sobre este debate, que reflexionemos sobre sus implicaciones y que participemos en la construcción de una cultura que valore y proteja la vida humana en todas sus etapas. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inversión en la 20 Marcha por la Vida en París. Todo lo que hemos podido escuchar hasta ahora nos lleva a que no podemos estar callados, no podemos silenciar lo mucho que está ocurriendo en nuestro alrededor. Debemos empezar los católicos a plantear que la opinión que nace de nuestra fe es una opinión que debemos llevar a los demás. No debemos imponer, evidentemente, pero no debemos creer que por no querer imponer en nuestro diálogo, nuestras verdades sean menores o que no tengan el peso suficiente. Llevamos años, años, cuando digo años no es ni 1, ni 2, ni 3, sino años, siendo totalmente denigrados todos aquellos que pensamos y opinamos de una forma determinada, que es que la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pues esa opinión está permanentemente en la sociedad siendo contradicha por leyes, por dinero, por gobiernos socialistas y de izquierdas, que nos están permitiendo creer que estamos equivocados, que no estamos en lo cierto. Y ese es el gran error que estamos cometiendo, dejar de creer.